la luz que brilla. Desde su creación, Lucifer disfrutaba de un privilegio especial en la corte celestial. Cada mañana, su luz irradiaba en la vasta inmensidad del cielo, reavivando las estrellas y vibrando como el eco de una melodía divina. Los ángeles, criaturas de obediencia y reverencia, se reunían en torno a él, atraídos por el destello de su grandeza y por el profundo amor que parecía emanar de su ser. Si bien todos los ángeles eran perfectamente formados por la mano de Dios, Lucifer era sin duda el más brillante, el más exaltado de todos, y su belleza era un reflejo de la gloria del Creador. Dotado de una voz que podía conmover hasta las más altas esferas del cielo, Lucifer era el líder de los coros celestiales, acústicas de alabanzas que flotaban por toda la creación. Cada palabra que pronunciaba era como un río de cristal, fluyendo en armonía perfecta. La majestuosidad de su canto no solo inspiraba a sus hermanos celestiales, sino que también llenaba el corazón de Dios con una alegría indescriptible. Era en estos momentos de exaltación que Lucifer sentía el calor del amor divino, una conexión íntima entre el Creador y su más preciado ángel. Sin embargo, fue precisamente esta relación especial la que comenzó a despertar en Lucifer un sentimiento de anhelo. A medida que absorbía la luz y la gloria que le eran otorgadas, comenzó a considerar por primera vez el significado de su propia existencia. ¿Por qué era él, el ángel de la luz, el único responsable de reflejar la grandeza de Dios y no Dios mismo? En el silencio de su corazón, una semilla de comparación comenzó a germinar. La admiración de los demás ángeles se transformó lentamente en una especie de necesidad de reconocimiento. Esta necesidad, no obstante, introdujo una sombra en su esplendor, plantando la semilla de lo que pronto se convertiría en la más feroz de las ambiciones. Lucifer, al ver su propia belleza y el amor que despertaba, empezó a creer que su brillantez no solo era un don, sino un signo de su propia grandeza. La luz que tenía la capacidad de iluminar la creación se convirtió en un espejo distorsionado que gratificaba su creciente orgullo. Los ecos de su canto se les comenzaban a resonar en su interior como un canto de proclamación y no de adoración. La admiración que solía sentir hacia Dios se transformó en una inesperada rivalidad, y Lucifer empezó a anhelar la misma posición divina que tan fervientemente adoraba. Aquella ambición inquietante lo fue llevando hacia un rincón sombrío de su corazón, un lugar donde la humildad y el amor se fueron desvaneciendo. Ya no era únicamente un portador de luz, sino un comensal en la mesa de la grandeza, deseando él mismo ser la fuente de luz. La envidia, como un insidioso veneno, se deslizó en su ser, envenenando su espíritu y distorsionando su visión de la realidad. Con el tiempo, la luz que una vez fue su mayor regalo comenzó a sentirse como una carga pesada. La complejidad de sus emociones le llevó a sopesar la idea de que su esplendor merecía ser reconocido no solo como un reflejo de Dios, sino como un destello propio, brillante y superior. La admiración que había cultivado en los demás se convirtió en una herramienta de autoengaño, manipulando su percepción de lo que significaba ser el ángel de la luz. En esa lucha interna, se gestó un destino que lo llevaría irrevocablemente de la gloria a la condenación, comenzando así su trágico descenso de la gracia. El contexto celestial. La luz que emanaba del trono divino iluminaba todo el reino de los ángeles, creando un paisaje de esplendor inigualable. Era un horizonte donde la armonía y el amor se entrelazaban como hilos de oro en un tapiz eterno. Cada ser celestial, con sus alas radiantes y sus corazones pulcros, pululaba en un entorno donde los ecos de la devoción a Dios resonaban como melodías celestiales. Eran épocas de regocijo, donde cada día se ofrecía como un tributo al amor divino, pero esta serenidad tan perfecta estaba a punto de ser perturbada. Lucifer, el portador de luz, se hallaba profundamente inmerso en la belleza de su existencia. Se movía con una gracia majestuosa, sus alas extendidas reflejando la esencia del sol mismo. Desde su posición privilegiada, era el modelo ideal de la creación, el más amado entre los ángeles. Sin embargo, el brillo que una vez fue símbolo de orgullo comenzaba a opacar las sombras de la envidia. Las noticias que llegaban del jardín de la creación se infiltraban en su ser como un veneno dulce. Dios estaba en el proceso de crear al hombre, una criatura compuesta de polvo y aliento divino, merecedora de un amor que Lucifer consideraba solamente suyo. A medida que esta nueva creación tomaba forma, las conversaciones en los altos cielos giraban en torno al significado de la vida humana.
Los ángeles, entusiasmados, comenzaron a vislumbrar la grandeza de ser partícipes de un acto divino tan monumental. Mientras tanto, en su corazón, Lucifer empezaba a experimentar un tumulto. Se preguntaba por qué la adoración que había recibido durante eones podría ser compartida con el polvo, una sustancia tan ínfima y efímera. El concepto de igualdad con una creación tan vulnerable le parecía inaceptable. En sus pensamientos, el murmullo de la desconfianza comenzaba a florecer, alimentado por la idea de que su posición y su gloria podrían estar en riesgo. Días se convirtieron en semanas, y la creación del hombre avanzó inexorablemente. A su alrededor, Lucifer observaba, su mirada como una tormenta oscura en un cielo despejado. Veía a otros ángeles bajando a la tierra para rendir homenaje a esta nueva forma de vida, llenos de alegría y admiración. Cada alabanza a la humanidad era como un puñal que se clavaba más hondo en su ser. Se sentía aislado en su descontento, pero en su interior nacía un fuego voraz, una necesidad de reclamar lo que consideraba un derecho divino. Mientras sus pensamientos se oscurecían, las semillas de la discordia comenzaron a germinar. En sus conversaciones con otros ángeles, Lucifer insinuaba dudas sobre la valía del hombre, cuestionando su capacidad para amar y servir a Dios. Las palabras de Lucifer, antes llenas de luz, se tornaron con el tiempo en murmullos de disidencia. Aquellos que alguna vez lo hubieran seguido con lealtad comenzaron a tomarse en serio sus preocupaciones. Así, en el cielo, las corrientes de amor y luz empezaron a ser impugnadas por la sombra de desconfianza que crecía en el corazón del portador de luz. La armonía, que una vez resumaba en el reino celestial, se tambaleaba ante el abismo de sus nuevos sentimientos. La creación se había desatado y con ella la posibilidad de una guerra cósmica, una lucha entre el amor y la envidia, tomando forma poco a poco en la mente de un ángel que una vez brilló con la luz del sol. La sombra del orgullo. Las horas se convirtieron en días y los días en siglos, mientras la sombra del orgullo seguía creciendo en el corazón de Lucifer. Moderadamente, su espíritu brillante fue reemplazado por una oscuridad que se filtraba en cada rincón de su ser. Observando desde su posición en el reino celestial, se encontró envuelto en un manto de aislamiento, a pesar de estar rodeado por la belleza de los cielos y el canto de otros ángeles. Más que nunca, se sentía como un extraño, un príncipe desterrado en su propio dominio. Las alabanzas de los demás ángeles lo impulsaban a un estado de furia contenida. Los ecos de la adoración que una vez lo llenaron de alegría se transformaban en dagas afiladas que perforaban su orgullo herido. El resplandor del trono de Dios, ese objeto de devoción eterna, brillaba como una promesa inalcanzable, y la distancia que lo separaba de esa divinidad lo llenaba de un resentimiento insidioso. Se convirtió en una especie de vigilante melancólico, observando cómo otros ángeles cumplían con sus cometidos, sintiendo que su grandeza era injustamente eclipsada. La humanidad, esa creación de barro y aliento, florecía en su ignorancia mientras adoraban a su Creador. En su evidente simplicidad, Lucifer encontró la raíz de su amarga frustración. Estos seres, que alguna vez había contemplado con benevolencia, ahora le parecían un conjunto de criaturas torpes, incapaces de comprender la grandeza de lo divino. Para él, ellos representaban un obstáculo en su camino hacia la exaltación. Se preguntaba por qué su amor y su dedicación parecían relegados a ustedes, en lugar de ser la premisa de su propia grandeza. Lucifer comenzó a visorar una posible solución a su creciente agonía. Los pensamientos de conspiración empezaron a tomar forma en su mente. Se imaginó a sí mismo descendiendo a la tierra, interfiriendo con el delicado equilibrio que sostenía a los humanos. Un impulso poderoso lo persuadía. Si lograba sembrar la discordia entre ellos, podría usarlos como peones en su juego. Se deleitó en el concepto de manipular sus mentes, desafiar su fe y sembrar las semillas de la duda y la arrogancia. ¿No sería, después de todo, una forma de demostrar su suprema capacidad? Susurros de un poder que podía moldear y destruir se erguían en sus pensamientos, llevándolo a un abismo inexplorado. Mientras Lucifer trazaba su plan, sus compañeros ángeles brillaban con la luz de su adoración. Sin embargo, el amor que una vez había sentido por ellos se evaporó, eclipsado por el resplandor de la ambición. El cielo, que antaño lo llenó de halago, ahora se convertía en una prisión. La eterna armonía parecía un eco distante, un canto de sirena que había perdido su atractivo. La imagen del Creador se consumía en su mente.
y Lucifer empezó a cuestionar no solo su lugar entre el reino celestial, sino la esencia misma del amor y la devoción que había regido su existencia. Con la determinación de un guerrero en busca de una victoria, Lucifer decidió que la confrontación sería su camino hacia la redención. Oscuridades danzaban a su alrededor, pero él se mantenía firme en su resolución. Aunque la sombra del orgullo lo mantenía prisionero, su despiadado deseo de poder lo condujo hacia un precipicio del cual no había retorno. En su mente nacía un nuevo testamento de desobediencia, uno que marcaría el fin de la paz y el inicio de una rebelión que cambiaría el tejido de la creación para siempre. Conspiraciones en el cielo. Lucifer, en su brillante y reluciente forma, se movía sigilosamente a través de los espléndidos pasillos del cielo, rodeado por su inigualable esplendor. No obstante, tras esa fachada de luz, un profundo descontento comenzaba a brotar en su corazón. Su voz, suave como un susurro y afilada como una espada, infiltraba las mentes de los ángeles, sembrando semillas de duda. Sabía que había un poder oculto en la insatisfacción, y lo accionó con maestría. Se acercó a los ángeles que compartían su anhelo de más, aquellos cuyos nombres resonaban en la grandeza de la creación, pero que en su fuero interno sentían la opresión del servicio eterno a una humanidad que consideraban casi trivial. ¿Por qué debemos vivir a la sombra de los mortales?, preguntaba, con una mirada ardiente que desafiaba el orden establecido. ¿No somos igualmente dignos de la gloria? Este sistema de jerarquías es una trampa que nos limita, que coarta nuestra verdadera naturaleza soberana. Sus palabras, dulces y venenosas como el néctar de una flor que oculta su veneno, comenzaron a encender el fuego de la rebelión en los corazones de sus oyentes. Muchos comenzaron a cuestionar su propio propósito, a indagar si la sumisión era realmente su único destino. Entre sus seguidores emergieron figuras como Serafiel y Uriel, ángeles de gran virtuosismo que, si bien siempre habían sido fieles a la causa del cielo, no pudieron evitar sentirse atraídos por la promesa de un futuro donde pudieran brillar por sí mismos. Lucifer habló de una nueva era, donde los ángeles pudieran ascender a un nivel que superara incluso los preceptos divinos. Imaginad un reino donde no seamos meros guardianes de la creación, sino sus creadores, decía, embelesando a sus oyentes con visiones de poder transformador. Un futuro que quede bajo nuestro mando, que no sea dictado por un creador distante. La gloria está esperando a aquellos valientes que se atrevan a tomarla. La atmósfera en el cielo comenzó a cambiar. Las congregaciones que antes celebraban la armonía y la unidad empezaron a llenarse de murmullos inquietos y miradas furtivas. Algunas figuras se alejaban de la luz, buscando la sombra de su nuevo líder, y formaban círculos de conspiración, donde se discutían argumentos incendiarios contra la administración celestial. El clima de cotidianidad fue arrasado por una corriente de discordia que se expandía silenciosamente, como una niebla oscura deslizándose por los valles celestiales. Una fractura entre los ángeles se volvía palpable, afectando la esencia misma del cielo. Mientras tanto, el propio Lucifer observaba con creciente júbilo su victoria sobre las mentes de sus semejantes. Podía sentir el poder crecer a su alrededor. Aquellos que alguna vez habían considerado su doctrina blanda, ahora se encontraban alineados con su ambición. Poco a poco, aquellos que una vez habían sido inseparables comenzaban a caer en bandos. Las discusiones se tornaban acaloradas, las palabras cargadas de escepticismo y desdén por la autoridad suprema. El conflicto que estaba por desatarse se sentía como un eco en las puertas del cielo, un presagio de un cambio irreversible que se avecinaba. Socialmente, la paz comenzaba a desmoronarse, y la forma de vida eterna en la que los ángeles habían habitado durante eones ahora saboreaba la crueldad de la polarización. Lucifer sonreía en las sombras, disfrutando del espectáculo. La batalla de los ideales iba a revelar un verdadero conflicto que cambiaría no solo su mundo, sino la esencia misma del universo. El gran revuelo. La batalla comenzó con un estruendo que resonó a través de las vastas extensiones del cielo, un eco de la determinación y la traición. Lucifer, el ángel caído, se alzó entre sus seguidores, un espectro de belleza y ambición desenfrenada. Su luz, aunque aún resplandeciente, comenzaba a oscurecerse por la sombra de su descontento. Cada uno de los ángeles que lo acompañaba compartía su ardor. Eran seres forjados en la gloria, ahora decididos a luchar por su autonomía.
Eran ángeles guerreros, con alas que destellaban como estrellas, armados con lanzas de luz y el fervor de una nueva creencia. Mientras tanto, el ejército de Dios se organizaba en un alineamiento perfecto, un despliegue de poder y divinidad que ofrecía un contraste impactante a la agitación de Lucifer y sus acólitos. Los ángeles leales, revestidos de una armadura celestial inquebrantable, se enfrentaron a la rebelión con la serenidad de quienes saben que sus actos están respaldados por una autoridad trascendental. Su fe y devoción se reflejaban en cada movimiento, cada ala extendida, como si el cielo entero resonara con la música de su lealtad. La primera oleada de ataque fue devastadora. Las lanzas de los ángeles rebeldes se lanzaron con fuerza, atravesando la armonía del cielo como un torrente descontrolado. Pero a cada embestida, las fuerzas de Dios respondían con un resplandor que transformaba la oscuridad en luz. Cada choque entre los combatientes creaba una sinfonía ensordecedora de chispas y luces, una danza de poder y ambición, donde la determinación de Lucifer se medía contra la gloriosa imperturbabilidad de lo divino. El campo de batalla, aunque etéreo, se volvió un laberinto de emociones intensas. La traición dolía en el alma de muchos, mientras que el fervor iluminaba los rostros de los sediciosos. Con cada ala rota y cada lágrima derramada, los ecos del sufrimiento resonaron en el cielo como un canto triste, recordando a los combatientes que había mucho en juego. La rebelión no era solo un combate por el poder, era la separación de la unidad celestial, una fractura dolorosa que marcaría el futuro. En medio de esta turbulenta confrontación, Lucifer se enfrentó a su hermano, el ángel que había sido su confidente, su aliado. Los ojos de ambos destellaban con la pintoresca luz del recuerdo y la traición, una conexión desgarrada por caminos distintos. La lucha era inevitable y necesaria. El aire se cargaba con las promesas rotas de un pasado compartido. Cuando chocaron, no solo fue un despliegue de poder físico, sino la manifestación de dos mundos colisionando. La comprensión de que el cielo no podía permanecer igual fue un hilo constante entre ambos lados. Los ángeles leales sabían que cada victoria de Lucifer significaba no solo su caída, sino el daño irreparable a la creación. Sin embargo, el liderazgo de Lucifer se enraizaba en la esperanza de un nuevo comienzo, una aspiración que, aunque noble, desbordaba la línea de la razón. Y en ese momento, en el clímax del conflicto, quedó claro que la rebelión no solo perduraría, sino que transformaría para siempre la esencia misma de los cielos. Los ecos de esa batalla épica resonarían a lo largo de la historia, un recuerdo eterno de la lucha por la libertad frente a la autoridad, un ciclo de luz y sombra que continuaría por eras venideras. La caída. El resultado fue catastrófico. Lucifer y sus seguidores fueron derrotados y arrojados del cielo. Su caída no solo representó una pérdida de su estatus, sino también una marca eterna en su ser. Se convirtió en Satanás, el adversario, el que se opone a lo divino. Desde su lugar de condena se llenó de rencor. El ángel que una vez fue luz se transformó en la sombra más oscura. Esta caída sería solo el comienzo de su nueva existencia como el antagonista de la creación. Las llamas de la ira y el dolor consumían su esencia. Mientras caía, cada destello de su antigua gloria se desvanecía, dejando espacio para la oscuridad que ahora pretendía abrazar. La luz que había sido su hogar se tornó en una lejana memoria y en su lugar una profunda negrura se extendía, un vacío casi palpable que lo abrazaba con cada respiración. En ese abismo se gestaban los ecos de su propia desesperación. Era en esta oscuridad donde comenzó a moldear su nuevo propósito, un futuro forjado en la rebeldía y el resentimiento hacia el Creador. Lucifer, ahora Satanás, serpenteaba en su penitencia, un caudillo de sombras que buscaba venganza contra aquella luz que lo había desterrado. La euforia de su rebelión se había transformado en un abismo frío, un desierto sin esperanza. Pero mientras se adaptaba a su nueva realidad, comenzó a vislumbrar un camino, la creación de un imperio que rivalizara con el mismo cielo. Si ya no podía reclamar su trono, entonces al menos podría sembrar la discordia en el corazón de aquellos que aún permanecían fieles. Los ecos de la guerra celeste resonaban en su interior, un recordatorio constante de la batalla perdida, pero también un faro para una nueva estrategia. En lugar de buscar el enfrentamiento frontal, optaría por la sutileza y la manipulación. Introduciría la duda y el miedo en el corazón de los humanos,
Como una serpiente astuta se deslizaría entre ellos, incapacitando su fe y sembrando la insatisfacción. Comenzaría por los elegidos, aquellos que susurraban sus alabanzas a la luz, compartiendo con ellos tentaciones disfrazadas de curiosidad. Su intención era clara: llevarlos a cuestionar la autoridad divina, provocar su caída en una espiral de pecado. La tentación era un arte sutil, una habilidad que había dominado incluso antes de su caída. Sabía que la verdadera victoria no siempre se ganaba en la batalla, sino en las mentes y corazones de los individuos. Así, mientras el universo giraba desprevenido, sus planes comenzaban a tomar forma. Con cada alma corrompida y cada acto de rebelión, se fortalecía a sí mismo, alimentándose del sufrimiento que infligía. Pero en su viaje hacia esta nueva dominación, Satanás sabía que no podía actuar solo. En las profundidades de su obscuridad, se rodeó de almas perdidas como él, de aquellos que se habían sentido traicionados. Les ofreció propósito y dirección, convirtiéndolos en sus agentes, sombras que tendrían un papel en su sinfonía de caos. Juntos formarían un ejército de desilusionados, listos para llevar a cabo su nueva misión: desafiar el orden establecido, una guerra que se libraría no solo en los cielos, sino en cada rincón de la existencia. Así, con cada paso en esta nueva era de oscuridad, se fortalecía la figura de Satanás, el príncipe de la oscuridad, el ángel que había caído, y con ello el inicio de una batalla que resonaría a lo largo de la historia de la creación misma. Un nuevo propósito. Lucifer se sumergió en su nueva existencia, un vasto océano de sombras que se extendía más allá de cualquier horizonte conocido. En esta penumbra encontró un propósito renovado, un fuego que ardía en su interior, alimentado por la sed de caos y seducción. Cada paso que daba en este reino oscuro era un eco de su deseo: corromper a la humanidad en su esencia más pura. Un desafío que requería tanto ingenio como sutilidad, ya que las almas humanas eran reacias a abandonar la luz, incluso cuando la tentación se disfrazaba de apariencia inocente. A medida que observaba desde su refugio sombrío, comprendió que la humanidad no solo era susceptible al dolor y la ira, sino que también se veía impulsada por deseos profundos y a menudo inconfesables. Allí radicaba su habilidad: podría sembrar la incertidumbre en sus corazones, infundir miedo y duda, y en última instancia, desviarlos del camino anhelante que conducía a la redención. Su plan se tejió cuidadosamente, hilando engaños suaves y tentaciones sutiles que resonaban en lo más profundo de los anhelos humanos. Comenzó a implantar pensamientos seductores en los corazones de los mortales, susurrando promesas de placer interminable y satisfacción instantánea. La avaricia brotó como malas hierbas en campos fértiles. El deseo de poder, una llama avivada en la oscuridad. A través de ilusiones adictivas, creó un mundo donde el egoísmo era venerado, donde cada deseo personal desplazaba a los valores de la compasión y la generosidad. Las sombras que había abrazado se convirtieron en sus aliados, susurros apagados que despertaban los instintos más primitivos en la raza humana. No tardó en hacer crecer los cultos de la lujuria y el materialismo, formas de adoración que se volvieron virales, atravesando las sociedades como un aire intoxicante que rocía la vida diaria. Vio cómo las personas se perdían en una espiral de hedonismo, incapaces de ver la caída inminente que les esperaba. Las carcajadas de las almas cautivas se mezclaban con la música del desasosiego, un himno retorcido que brindaba placer momentáneo mientras el vacío crecía en su interior. Pero su verdadera maestría residía en el arte de la manipulación emocional. No solo buscaba el pecado físico, su objetivo era apoderarse de lo que hacían sentir humanos a estos mortales llenos de luz: el amor, la esperanza, la fe. Con un toque aquí, una mirada ahí, transformó los sentimientos más puros en armas de destrucción. La traición se infiltró en las relaciones y la desconfianza se convirtió en un veneno que fluía entre amigos y familias. Mediante habilidades astutas, se convirtió en un maestro marionetista, moviendo los hilos de la condición humana como si fueran suyos. Como un artista del engaño, cada persona era una pintura en su amplia galería de corrupción. Con cada nuevo acto de maldad, sentía la satisfacción de estar ejecutando su obra maestra, un mundo donde la oscuridad tejía su oscuro manto sobre un lienzo de luz, arrastrando a la humanidad hacia una danza aterradora que él dirigía. Lucifer sabía que la peor de las oscuridades a menudo se disfrazaba de la luz más brillosa, y así, con cada centella que provocaba en el corazón humano,
se reía en la penumbra, satisfecho de saber que, en su búsqueda de arrastrar a la humanidad hacia su sombra, había encendido una chispa de desesperación que apenas comenzaba a consumirlos. Las estrategias del engañador. Lucifer, en su papel de astuto estratega, había comprendido que las debilidades humanas no eran solo un campo de juego, sino un laberinto de posibilidades donde cada giro y recoveco ofrecían nuevas oportunidades para la manipulación. Con cada victoria sobre el espíritu humano, cada alma perdida se sentía elevarse en poder, alimentándose de la desesperación ajena. A medida que los hombres se dejaban llevar por sus pasiones, el eco de su creador se desvanecía y la oscuridad que él encarnaba se convirtió en una sombra palpable, arrastrándolos irremediablemente hacia el abismo. Lucifer había encontrado en los mitos un medio perfecto para infiltrarse en las mentes de los mortales. A través de historias cautivadoras, tejía lecciones sutiles sobre el deseo y la ambición. Cada relato de héroes que caían desde grandes alturas era un reflejo de su propia seducción. En aquellos cuentos donde la avaricia se convertía en la ruina del protagonista, su risa resonaba en el aire, satisfecho al ver cómo las virtudes eran destruidas por ese fuego insaciable del ego. Mientras tanto, en los corazones de los hombres, el veneno de la lujuria florecía. Lucifer sabía que lo que parecía placentero a la vista era, en esencia, una trampa. En cada encuentro carnoso y cada deseo insatisfecho, plantaba una semilla que germinaba en forma de desilusión y vacío. Los hombres, una vez llenos de propósito, comenzaban a buscar satisfacción en lo efímero, olvidando la esencia de su existencia. Así, Lucifer se convirtió en el maestro del engaño, guiando a sus víctimas hacia un camino de autodestrucción, donde la gloria era reemplazada por la vergüenza y la desesperanza. La ira, otro vicio que cultivaba con esmero, se convirtió en un secreto aliado. Incitaba a los hombres a encolerizarse unos con otros, a ver en sus semejantes a enemigos que debían ser destruidos. Se alimentaba de conflictos, de luchas fratricidas, susurrando palabras al oído de aquellos que estaban predispuestos a sucumbir a la rencilla. La sangre se convirtió en tinta de su obra maestra de corrupción y las almas perdidas en los retratos de su victoria. Así, el caos reinaba donde había habido armonía y la discordia se apoderaba de la humanidad, como un eco de su sonido siniestro. Pero su maestría no residía solo en la exaltación de los pecados. Lucifer era un artista del disfraz, capaz de enmascarar su veneno con la dulzura del placer. Se presentaba bajo la apariencia de benevolencia, ofreciendo lo que parecía ser salvación, mientras susurraba a las almas la idea de que el pecado era un lujo, una indulgencia digna de aquellos que se atrevían a ser más que simples mortales. Así, el primer trago de un elixir se convirtió en un vicio del que era difícil escapar. Ilustres caídas y dolorosos fracasos se convirtieron en balas de cañón en su arsenal. Narraciones de reyes destronados y héroes olvidados iluminábamos su camino, resonando en las almas que olvidaban que el verdadero enemigo no era el desdén de su creador, sino la sombra que ellos mismos abrazaban. Así, Lucifer, con su ingenio y paciencia, se consolidaba como el maestro de un juego que difícilmente podría ser olvidado, donde cada jugada era solo el inicio de una tragedia mayor, un capítulo más en la historia de la humanidad arrastrada al oscuro abismo del pecado. El eterno conflicto. A medida que la historia de Lucifer se despliega, se vuelve evidente que su papel en la miseria humana es solo la manifestación más visible de un enfrentamiento más profundo y oscuro que se extiende a través de la tela misma de la existencia. Los ángeles caídos que lo acompañan, aquellos que tomaron la oscura senda de la rebelión, son los arquitectos de este laberinto de agonía y caos, causando estragos en el delicado equilibrio entre el bien y el mal. Su influencia resuena en cada rincón de la creación, en los susurros de los vientos, en el destino de las almas que vagan perdidas entre sombras y en los corazones de aquellos que desearían ser héroes. En la vastedad del cosmos, la eterna danza entre luz y oscuridad es coreografiada por la voluntad de Lucifer, quien ha convertido su propia desesperación en un arte. Esta lucha no se libra solo dentro de los templos y santuarios, donde los exorcismos a menudo fallan. Se manifiesta también en el mundo cotidiano, entre las relaciones humanas, los anhelos y las traiciones. Cada elección de los hombres se convierte en una moneda en esta apuesta cósmica, y pocos son conscientes de las fuerzas que juegan tras el telón de la realidad.
Las historias de aquellos que han sucumbido a su seducción son incontables, cuyos nombres se repiten en susurros de advertencia y temor. Seres que alguna vez fueron contendientes de luz han caído en su trampa, convirtiéndose en sombras vagantes que desearían, pero no pueden, regresar a la gracia. Estos caídos, una vez custodios de la creación, ahora se ven arrastrados al abismo por el mismo impulso que los llevó a rivalizar con el Creador. Su traición a menudo se narra en leyendas y mitos, pues se convierten en advertencias para las generaciones futuras. Mira, este fue el sacrificio de su ambición. Sin embargo, la lucha espiritual contra la influencia de Lucifer nunca ha estado completamente desprovista de esperanza. En los lugares más oscuros, donde su garra parece más apretada, han surgido figuras decididas a resistir y a redimir. A lo largo de los siglos, los guerreros de luz han aprendido a armarse con más que solo fe. Han cultivado la comprensión de que el conocimiento es una arma de gran peso. La historia es un espejo de lucha y sacrificio, y cada caída es recordada para que la misma lección no se repita. El sacrificio de aquellos que se atreven a enfrentarse a la oscuridad les otorga un camino más claro hacia la victoria. El peligro radica en que el poder de Lucifer no solo se extiende a los que le sirven, sino también a aquellos que se consideran inmunes a su influencia. La soberbia, el egoísmo y el odio son vestigios de sus tácticas, penetrando la mente humana con suavidad, subrepticiamente. Su viaje se convierte en un eco de una verdad dolorosa. Cada mala decisión lleva un hilo de ese antiguo pecado, un ciclo que se retroalimenta, como el canto de una sirena que llama a los incautos al oleaje de su propia destrucción. En este vasto panorama, la lucha entre el bien y el mal avanza hacia un desenlace incierto, mientras los guerreros de luz se resisten a un enemigo que, aunque derrotado, aún conserva sus herramientas. El conflicto es eterno, un tira y afloja constante, en el que cada pequeño acto de bondad se convierte en un faro en la oscuridad, iluminando el camino para aquellos que buscan resistir el ineludible legado de Lucifer y su trampa tejida con hilos de desesperación. La historia sigue, implacable, como un río que fluye, llevándose consigo los ecos de aquellos que lucharon y también de los que se rindieron. La llegada del Salvador. La llegada del Salvador marcó un hito en la historia de la humanidad, un momento en el cual el cielo y la tierra parecieron converger con una nueva revelación de amor divino. En medio del sufrimiento y el pecado, se alzó la figura del Mesías, un faro resplandeciente que brillaba en la oscuridad. Su presencia traía consigo la promesa de un cambio radical, un llamado a despertar la esperanza en los corazones adoloridos de quienes habían sido atrapados durante demasiado tiempo en la red de mentiras y desilusión tejidas por los poderes malignos de Lucifer. Cada paso que daba Jesús resonaba con la libertad inherente a su mensaje, un eco que desafiaba la tiranía que había imperado por generaciones. La sencillez de su vida terrenal contrastaba con la grandeza de su misión. No fue vestido con ropajes de realeza ni proclamado como un rey en un trono, sino que apareció entre el pueblo como uno de ellos, para mostrar que la salvación no era un privilegio reservado para unos pocos, sino un regalo accesible a todos. En sus ojos brillaba la luz de la verdad, y en sus palabras la melodía del amor genuino que daba vida y esperanza a los perdidos. Aquí estaba el antídoto a la desesperación, el remedio que podría curar las heridas infligidas por años de sufrimiento e idolatría. Sin embargo, la llegada del Salvador no pasó desapercibida para Lucifer. Aquella entidad oscura y astuta se dio cuenta de que su dominio estaba siendo amenazado. Su reino estaba construido sobre el miedo y la manipulación, y la luz radiante de Cristo iluminaba cada rincón donde la oscuridad había reinado. Satanás, al verse acorralado, decidió actuar, desplegando las sombras de su malicia de maneras más insidiosas. Comenzó con el susurro del escepticismo en los corazones de la gente, plantando semillas de duda sobre la autenticidad de Jesús. ¿Es realmente el Hijo de Dios?, insinuaban los murmullos. Los fariseos y los líderes religiosos se convirtieron en sus cómplices, envenenando la mente del pueblo con una doctrina que se había desviado del verdadero espíritu de la ley. Se levantaron contra Jesús, no solo desafiando su autoridad, sino buscando desacreditar su mensaje y en última instancia eliminar su presencia entre ellos. Jesús, firme en su misión, no solo enfrentó sus ataques,
sino que los utilizó como oportunidades para impartir enseñanzas más profundas sobre el perdón, la inclusión y el amor incondicional de Dios. A pesar del antagonismo, la vida de Jesús era un testimonio constante de amor y compasión. Realizó milagros, curó enfermedades y resucitó a los muertos. Cada uno de estos actos de misericordia no solo traía alivio físico, sino que también iluminaba el camino hacia el corazón de sus seguidores, invitándolos a una relación renovada con el Creador. Aún así, la hostilidad de Lucifer continuaba creciendo, convirtiendo cada acto de bondad en un nuevo campo de batalla donde la luz y la oscuridad luchaban por el alma de la humanidad. Mientras avanzaba su ministerio, las tensiones se intensificaron y una multitud dividida emergía. Algunos seguían a Jesús, inspirados por su mensaje de redención. Otros permanecían cautivos en las garras del temor eterno que Lucifer había cultivado. Así, la narrativa de la llegada del Salvador se convirtió no solo en un medio de recuperación y esperanza, sino también en un preludio de la gran confrontación entre el bien y el mal que no tardaría en desatarse. La batalla por los corazones humanos estaba lejos de concluir, y la luz de Jesús brillaba intensamente entre las tinieblas, recordando a todos que la esperanza aún existía. La última batalla. Las sombras se alargaban en el horizonte, como si la misma tierra presintiera el peso de la historia que estaba a punto de desatarse. En el aire se sentía una tensión palpable, un eco de antiguas promesas y traiciones. La batalla se acercaba, pero no era solo la lucha entre luces y sombras. Era una confrontación de voluntades, un juicio que superaba la comprensión de los simples mortales. Las fuerzas de la luz, lideradas por seres que habían conocido el sacrificio, se alineaban en un campo cargado de testimonios de batallas pasadas. Cada corazón de los guerreros brillaba con un fuego ancestral, una llama que recordaba que la esperanza, aunque herida, nunca había sido extinguida. Lucifer, el ángel caído, contemplaba desde lo alto de una colina, con su mirada llena de rencor y desafío, el océano de almas que lo habían seguido en su desvío. En su rostro se dibujaban las cicatrices de su derrota, pero en sus ojos ardía la determinación de redimir su caída, aunque fuera a costa de una nueva oscuridad. Conversaciones con aquellos que un día fueron sus aliados lo habían fortalecido. Un tormento silencioso crecía dentro de él, pero no había espacio para la duda. Su plan estaba trazado con precisión, y cada paso que daba lo acercaba a la confrontación inevitable con su Creador. Las legiones de almas marcadas por el pecado esperaban a su alrededor, un mar de perdición que respondería a su llamado. Ambas fuerzas se preparaban, el universo contenía la respiración. Las nubes se oscurecían, formando un manto pesado sobre la tierra, mientras que los ángeles de luz alzaban sus voces en melodías que resonaban como campanas. Las sombras murmuraban relatos de sus antiguas victorias, incitando a los que habían caído a fervientes promesas de poder. La naturaleza misma parecía alinearse con esta contienda. Los árboles temblaban como si supieran que eran parte de algo mayor, un brote de vida amenazado por el apocalipsis. El viento aullaba, llevando consigo susurros del pasado. Aquellos que habían caído en la tentación aún podían sentir la inquietud de un mundo dividido. Las almas de los mártires caídos fueron convocadas, sus ecos reverberando en el alma de cada guerrero. En este último encuentro, aquellos que habían sufrido en nombre del bien y aquellos que habían saboreado la oscuridad encontrarían un propósito colectivo. El peso de sus cosas no dichas y las bendiciones no otorgadas se apilarían, creando una balanza que decidiría el destino de la creación. La lucha no sería solo de espada y escudo, sino de la esencia misma de su ser. Una luz brillaría en el corazón de cada guerrero que recordaba lo que se había perdido, mientras que las sombras intentarían tejer un manto de desesperanza, atando a aquellos que dudaban de su propia valía. Cuando el momento finalmente llegara, el cielo se rasgaría en una explosión de luz y oscuridad. Los gritos de los justos resonarían como un canto de guerra, mientras que el silencio ominoso de las fuerzas de Lucifer prometía una venganza desesperada. Todos los que habían sido tocados por el destino se encontrarían en este campo de batalla, donde el eco del libre albedrío se entrelazaría con la inexorabilidad del destino. La tierra temblaría bajo sus pies, pero brotaría una energía que recordaría a todos que en el corazón de la lucha reside la esperanza, un futuro incierto. La batalla no es solo un conflicto de espadas y escudos,
Es una lucha que se libra en el corazón y la mente de cada individuo. En esta búsqueda de la verdad, la distorsión y la seducción de la oscuridad se disfrazan con las banquetas doradas del confort y la conveniencia. Las calles, donde una vez resonaron los ecos de los ideales, ahora murmuran dudas y miedos, alimentando el temor a la decisión. Ese temor, como un vórtice que arrastra a las almas más débiles, se convierte en un vehículo para que la sombra infiltre sus tentáculos en la vida diaria, llevando a los hombres y mujeres a un abismo donde el orgullo y la ambición dictan sus pasos. Lucifer, en su papel como el eterno tentador, no ha cesado de trazar sus caminos en las sombras. Su risa, suave como el murmullo del viento, sigue impregnando cada rincón donde hay un corazón deseoso de poder y reconocimiento. Las luces de las ciudades, que deberían simbolizar esperanza, a menudo encierran un vacío oscuro, un río que arrastra con promesas vacías de éxito y gloria. La historia de Lucifer no se limita a cuentos lejanos, se manifiesta en la decisión que toma cada persona al levantarse por la mañana y decidir si abrazará la luz de la compasión o se dejará llevar por la oscuridad del egoísmo. En este mundo incierto, la luz y la sombra no se encuentran en extremos opuestos, son inseparables, coexistiendo en una danza eterna. Cada acto de bondad se ve contrarrestado por una semilla de desdén, y cada gesto de amor puede traer consigo la sombra de la traición. Esta dualidad se presenta en situaciones cotidianas, en la lucha de un padre por proveer a su familia mientras se enfrenta a la tentación de comprometer sus principios, o en la elección de un joven entre seguir su vocación auténtica o sucumbir a las exigencias de un sistema que premia la conformidad. Es en estos momentos decisivos donde la voz de Lucifer se vuelve más fuerte, buscando apoderarse de las aspiraciones más puras. ¿Por qué esforzarte cuando puedes tenerlo todo sin sudor?, susurra, seduciendo a las almas a rendirse a su poder seductor. Sin embargo, a pesar de la tiranía de esas palabras, la chispa de la resistencia aún vive, parpadeando en el fondo de cada corazón. Cada persona tiene dentro de sí la capacidad de elegir, de aferrarse a la luz incluso cuando la oscuridad parece dominante. El eco del orgullo de Lucifer también se manifiesta en la sociedad, donde el valor se mide en riquezas y estatus, impulsando a muchos a renunciar a sus creencias fundamentales. Pero hay un cambio que se avecina, un despertar que brota de las raíces de la incertidumbre. Las almas se están uniendo, reconociendo que aunque la lucha es personal, también es colectiva. De cada decisión se teje un futuro que no solo afecta al individuo, sino a toda la humanidad. En la penumbra se está gestando un movimiento hacia la luz, y el tiempo se convierte en un aliado. Hay quienes sostienen que el riesgo de elegir la luz es la exposición a la oscuridad misma. Sin embargo, la verdadera valentía reside en atreverse a cambiar. Asumir el desafío de las decisiones, por simples que sean, permite forjar un camino hacia un futuro donde la luz no sea solo un refugio, sino un faro que guía a otros hacia un amanecer renovador. Entre susurros y ecos, cada elección cuenta, y así la sombra se disipa con cada paso firme que se da hacia la luz. Reflexiones sobre la caída. La historia de Lucifer no es simplemente una narración de un ser que sucumbió al orgullo. Es un espejo que refleja la fragilidad del alma humana ante la seducción del poder y el deseo desmedido. A medida que exploramos esta narrativa, se hace evidente que la caída de Lucifer está intrínsecamente ligada a la noción de aspiraciones desmesuradas. En su búsqueda por ser más, por elevarse por encima de la creación divina, Lucifer perdió de vista su verdadero propósito. Este arrebato de querer asumir un rol que no le correspondía, le costó no solo su lugar en los cielos, sino que arrastró consigo a otros que también se dejaron engañar por la promesa de grandeza. Reflexionar sobre esta tragedia nos invita a discernir acerca de nuestras propias ambiciones. Cada uno de nosotros se ve enfrentado con la tentación de desear más de lo que se nos ha otorgado, atraídos por las llamativas luces del éxito y la admiración. Sin embargo, debemos recordar que la verdadera grandeza no radica en sobresalir a costa de los demás, sino en nuestro compromiso de servir y crecer desde la humildad. La caída de Lucifer es una reminiscencia en la que se conjugan ambición y desesperación, recordándonos que la búsqueda de poder puede llevar a la oscuridad más profunda si no estamos vigilantes. La historia de Lucifer también unifica la noción de elección y sus repercusiones. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos,
tiene el poder de esculpir no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. Lucifer pudo haber comenzado como un ser de luz, pero su elección de desafiar la autoridad divina lo llevó a un abismo del cual no podría escapar. Este desenlace es un ulular de advertencia que resuena a lo largo de la existencia. El orgullo puede cegar nuestros sentidos, nublar nuestro juicio y finalmente destruir todo lo que consideramos valioso. En este sentido, la narración de la caída debería ser un faro que nos guíe hacia la reflexión continua sobre nuestras intenciones y motivaciones. Es un llamado a cultivar la conciencia, a preguntarnos continuamente, ¿estamos actuando desde un lugar de servicio o de egoísmo? ¿Nuestras acciones contribuyen a la elevación de los demás o a nuestra propia gloria? La verdadera esencia de nuestro ser no puede ser medida en términos de poder, sino en la bondad que ofrecemos al mundo. La posibilidad de la caída se convierte en una línea delgada, y a menudo asumimos que estamos muy lejos de la oscuridad. Sin embargo, aquellos que creen estar cercanos a la luz pueden ser, en un abrir y cerrar de ojos, engullidos por las sombras y permiten que el orgullo y la desesperación se entrelacen en su camino. La historia de Lucifer es un recordatorio constante de que debemos mantenernos humildes y estar siempre conscientes de nuestras elecciones, pues en última instancia somos arquitectos de nuestro destino. Cada pequeño paso hacia el orgullo nos aleja más de la luz, llevándonos lentamente hacia el abismo que una vez pensábamos que solo le pertenecía a otros. Es por ello que una introspección sincera es esencial, no solo como individuos, sino como comunidad, para forjar un camino hacia la luz sin caer en la trampa del orgullo que como unas sombras acecha en cada esquina. La luz al final del camino. La luz al final del camino. Cada historia de redención comienza en el momento más oscuro, donde la fe pareciera haberse desvanecido y las sombras se ciernen como una pesada manta. En ese instante, una chispa puede nacer, un pequeño susurro que promete que lo que se ha perdido es todavía accesible. La vida, con todas sus tribulaciones y desilusiones, ofrece numerosas oportunidades para elegir el amor. Es en esos momentos, cuando enfrentamos nuestras propias demonios, que es crucial recordar la fragilidad de la condición humana. En los corazones de aquellos que han sentido la pena y el dolor de la traición, ya sea de otros o de sí mismos, hay un viaje que transitar. Este viaje no es una línea recta, es un laberinto de emociones contradictorias que pueden llevar a la desesperación o alternativamente a un despertar. En el núcleo de cada persona existe un deseo innato de amor y conexión. El reto radica en reconocer que incluso en nuestras caídas hay un llamado a levantarse y buscar una mayor verdad. Tomemos como ejemplo a Clara, una mujer marcada por pérdidas, cuya historia de vida se teje con hilos de tristeza y desilusión. Clara había sido una fuerte defensora de la justicia, pero una serie de traiciones la llevaron a una lucha interna que echó raíces en su alma. Pasó años en un abismo de enojo, creyendo que su dolor era un castigo y que su capacidad de amar se había apagado irremediablemente. Sin embargo, en una noche particularmente oscura, cuando el peso de su desesperanza parecía insoportable, escuchó el eco de risas infantiles. Eran las risas de un grupo de niños jugando en un parque cercano, ajenos a la carga emocional de los adultos. Ese sonido penetró su coraza. Las risas de los niños, ligeras y sin preocupaciones, rompieron con la monotonía del sufrimiento. En ese instante, Clara comprendió que había en su interior una resistencia a la oscuridad. Comenzó a recordar momentos de su propia infancia, donde la alegría y el asombro eran parte de su existencia. El amor, ensombrecido por la tristeza, aún tenía su lugar. Así, decidió dar un paso hacia la luz, buscando en el pequeño resquicio de esperanza. El viaje de Clara se convirtió en un testimonio del poder transformador del amor. Cada pequeño acto de bondad que realizaba, desde ayudar a un vecino hasta ofrecer una sonrisa a un desconocido, era un latido de su corazón que había recuperado vida. En cada decisión, Clara elegía la luz sobre la sombra. Su lucha no se convirtió en un peso, sino en una danza entre la oscuridad y la luz. En su camino, comprendió que el amor no es solo un sentimiento, sino un acto de voluntad que requiere valentía. Al mismo tiempo, Clara también aprendió la importancia de la verdad. La realidad a menudo puede ser dura y desalentadora, pero enfrentarla con valentía abre puertas a la autenticidad. En lugar de huir de su dolor, eligió confrontarlo,
desmantelando así las paredes que había construido en torno a su corazón. Con cada verdad aceptada, volvió a encontrar el sentido de su existencia, y ese resplandor comenzó a irradiar en su vida. Al final, la lucha entre luz y oscuridad es una constante en nuestras vidas. Pero la elección de la luz puede restaurar no solo nuestra propia alma, sino también el mundo que nos rodea. La luz al final del camino no es un destino, sino un camino mismo. Cada paso que tomamos hacia el amor, la verdad y la compasión es un acto de redención que, aunque pequeño, resuena en una sinfonía de esperanza para todos. No olvides hacer clic en el botón me gusta si te gustó el video. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino. Amén. Gracias por ver el video y hasta la próxima.